Éxodo capítulo 15, la semana pasada tuvimos un tiempo muy hermoso viendo acerca de los hijos de Israel y recordando cómo ellos habían celebrado su cruce por el Mar Rojo, por tierra seca, y recordando cómo ellos habían visto la mano poderosa de Dios caer sobre el ejército de Faraón y finalmente los había librado de esa mano pesada, de esa opresión en la que habían vivido durante 430 años en Egipto, y ahora eran completamente libres. Y como personas que habían sido liberadas por el Dios Todopoderoso, ahora había un canto nuevo en sus labios. Ahora había una razón para adorarlo, había una razón para danzar, había una razón para tocar sus instrumentos y para clamar a Dios en alabanza y adoración. Y todo el pueblo de Israel se dio a la tarea de hacer esto mismo. Y María, la hermana de Aarón y de Moisés, también dirigió a las mujeres en el canto, en la alabanza del Señor. Y era un tiempo de gran alegría, un tiempo de gran gozo, un tiempo en el que ellos estaban alabando a Dios por todo lo que Él había hecho. Termina ese tiempo y caminan por el desierto durante 3 días. Y les falta agua. Les falta agua. Y lo primero que hacen, en lugar de clamar a Dios, es murmurar contra Moisés y contra Aarón. Y se olvidan del Dios tan poderoso al que habían estado alabando. Se olvidan de la manera tan poderosa que Él mostró que estaba a favor de ellos. Se olvidan de que Él había acabado con sus enemigos y que los había sacado de la tierra de Egipto como había prometido a sus antepasados 430 años antes. Y nos preguntábamos, ¿cómo es posible que en 3 días, después de 3 días, y cómo es posible después de haber estado alabando a Dios, después de haber estado adorando a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, abandonados a la adoración de Dios, ahora porque no tienen agua, ¿sí? Ahora están murmurando? Ahora están diciendo, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué no nos dejaste allá? ¿Por qué no nos dejaste servir mejor a Faraón? Mejor hubiéramos muerto allá. Nos sacaste de allá para matarnos aquí como si allá no hubiera habido sepulcros para enterrarnos. Y pudimos ver la razón por la que ellos ahora, después de haber estado alabando al Señor con todo su corazón, después de haber estado levantando esos cantos al Señor, después de haber estado en ese estado de completa adoración, ahora estaban quejándose, era porque habían quitado la vista de Dios y la habían puesto en sus circunstancias. Y hablamos acerca de cómo eso es lo que a nosotros también como cristianos a veces nos hace que nos olvidemos de las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida y nos hace fijarnos más en nuestras circunstancias y menos en el Dios Todopoderoso que hasta aquí nos ha ayudado, que hasta aquí nos ha liberado, que hasta aquí ha suplido para nuestras necesidades emocionales, financieras, físicas, espirituales. Y nos ponemos nuestra vista tanto en las circunstancias que tenemos delante de nosotros, que nos olvida que Dios es todopoderoso. Se nos olvida que con Dios no hay imposibles. Se nos olvida que para Dios nada es imposible. Y que con fe en Dios todo es posible hasta que lo que nosotros consideramos demasiado difícil, ¿verdad? Y hablamos acerca de cómo Dios en el Apocalipsis le habla a aquella iglesia de la Odisea. Y le dice, ¿sabes qué? Veo que eres alguien tibio. No eres frío ni caliente. Preferiría que fueras frío o caliente, pero como eres tibio, le dice, te voy a ¿qué? Vomitar de mi boca. Le dice que se arrepienta de donde está, que se arrepienta del lugar en donde está y que se dé cuenta de que necesita a Dios y se dé cuenta que el Señor está tocando a la puerta. Y le recuerda que si ellos abren la puerta, Él iba a entrar a ellos y cenaría con ellos y ellos con Él. Y recordamos que esta era la iglesia a quien el Señor estaba tocando a la puerta para que lo dejaran entrar. Y a veces creo que nosotros como cristianos también, a veces el Señor nos olvidamos de Él, nos apartamos de Él y el Señor está toque a nuestra puerta diciéndonos, déjame entrar otra vez. Extraño estar dentro de tu corazón, extraño poder hablarte de palabras que te van a dar aliento, que te van a dar consuelo, que te van a dar sanidad. Déjame entrar de nuevo y si me dejas entrar de nuevo, yo voy a entrar a ti y voy a estar en ti, voy a cenar contigo y tú conmigo. ¿Verdad?
Vimos también cómo Moisés, en cuanto escuchó el clamor del pueblo y en cuanto escuchó las quejas del pueblo, nos dice ahí en el versículo 25 de Éxodo 15, entonces Moisés pidió ayuda al Señor y el Señor le mostró un árbol. Y Moisés lo echó al agua y el agua se volvió dulce. Y luego noten lo que dice al final del versículo, dice, ahí el Señor les dio estatutos y ordenanzas y los puso a prueba. Un par de cosas aquí. Noten lo sencillo que fue proveer agua para el pueblo. Noten lo sencillo que fue darles de nuevo agua, lo que tanto necesitaban. Lo único que Moisés tuvo que hacer fue ¿qué? Ir y pedir ayuda al Señor. Ir y pedir ayuda al Señor. Quizás Moisés fue y dijo, Señor, tengo este problema enfrente de mí, pero tú ya me has mostrado tu poder al salvarme a mí y a tu pueblo de la esclavitud en Egipto. Señor, no sé qué hacer, pero una cosa sí sé es que tú eres poderoso para salvar. ¿Verdad? Nosotros también como creyentes podemos ir con el Señor cuando estamos teniendo circunstancias delante de nosotros que parecen ser más grandes de lo que podemos soportar, que parecen ser como que es imposible que nosotros podamos seguir adelante. Si estas circunstancias no cambian, podemos ir también con Él y decir, Señor, tengo un problema enfrente de mí, pero tú ya has mostrado tu poder al salvarme y liberarme de una vida de pecado. Señor, ahorita la circunstancia que tengo enfrente de mí no sé qué hacer con ella, pero una cosa sí sé, y es que tú eres poderoso para salvar. Y así de fácil, así como Moisés tomó este árbol y lo echó al agua y el agua se hizo dulce, así nosotros también tenemos que volvernos a la cruz. El árbol sobre el cual Jesús murió, el árbol sobre el cual Él pagó por nuestra redención, el árbol sobre el cual derramó su sangre para que nuestros pecados fueran lavados y sido hechos blancos como la nieve. Ir de nuevo a la cruz. Es en la cruz donde vamos a encontrar el socorro, es en la cruz donde vamos a ver su poder, es en la cruz en donde vamos a ser recordados cuánto estuvo Él dispuesto a hacer y dar por liberarnos a nosotros del pecado. ¿Y qué fue lo que estuvo dispuesto a dar en esa cruz? Su misma vida. Sí. Pablo nos dice que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él? ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Pónganse a pensar en eso por un momento. Pónganse a pensar en todo lo que tenemos en Dios, en lo que potencialmente podemos tener en Dios, todas las cosas. Siempre y cuando lo reconozcamos como Dios. Siempre y cuando tengamos la fe en Él para ir a Él y pedirle a Él lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos. Y no nos fijamos tanto en las circunstancias que tenemos delante, porque eso lo único que hace es ayudarnos a quitar la vista del Señor. Y lo que tenemos que hacer es volver a poner nuestros ojos en Cristo, que el escritor a los Hebreos nos dice en Hebreos 12:2, es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el autor de nuestra fe, Él fue el que nos dio esa fe, Él fue el que la ha estado haciendo creer y Él es el que la va a llevar a su feliz fin. Pero cuando quitamos la vista de Él y las ponemos en las circunstancias, entonces no podemos ver claro lo que Él está tratando de hacer. Las circunstancias tapan nuestra visión y no podemos verlo con claridad. Tenemos básicamente que volver a hacer lo que hacíamos cuando recién fuimos convertidos. ¿Se acuerdan lo que dijimos acerca de eso? Cuando recién nos convertimos, queremos estar en la iglesia siempre, queremos estar orando siempre, siempre estamos cantando alabanzas. Las canciones que oímos en el radio de nuestro carro son puros cantos de alabanza, puros cantos cristianos. Vamos y buscamos una Biblia y buscamos la Biblia más grande que podamos encontrar y que sea de estudio, porque queremos sumergirnos en ella y estudiar todo lo que podemos estudiar y aprender acerca de Dios. Tenemos que volver de nuevo a ese lugar en el cual nos encontrábamos cuando recién fuimos salvos, para volver a experimentar el gozo de caminar con Él, para volver a darnos cuenta de lo que Él es. A la iglesia de la Odisea, de nuevo,
En Apocalipsis 3, los versículos 19 y 20, le dice lo siguiente, después de que la juzga de ser ni fría ni caliente, sino tibia. En Apocalipsis 3, versículos 19 y 20, dice: a todos los que amo, yo los reprendo y los castigo. Así que muestra tu fervor y arrepiéntete. ¿Se ve lo que está diciendo el Señor aquí? A todos los que amo, yo los reprendo y los castigo. Así que muestra tu fervor y arrepiéntete. ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy creemos que Dios nos ama? Entonces, cuando nos portamos como los israelitas y ponemos nuestra vista en las circunstancias y no en Él, ¿qué va a hacer Él? Nos va a reprender y nos va a castigar, nos va a disciplinar. Es difícil oírlo porque todo lo que oímos siempre es que Dios es amor. Pero Dios también es justo. Y Dios nos ama tanto que no nos va a dejar permanecer en nuestro pecado. Nos va a decir, como dice mi papá, nos va a arrimar tierrita para nuestro bien, para que no vayamos a ser juzgados con el resto del mundo, para que no vayamos a caer más profundo de lo que ya caímos y para que nos podamos volver a Él. En el versículo 20 de Apocalipsis 3 dice: mira, ya estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él y él cenará conmigo. Noten la promesa del Señor. Quizás ahorita alguno de ustedes tenga su vista puesta en sus circunstancias y eso ha opacado la grandeza de Dios. ¿Saben que quizás el Señor ha estado tocando a la puerta de su corazón? Y hoy le está diciendo: hey, mira, 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 ya estoy a la puerta y te estoy llamando. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo voy a entrar en tu casa y voy a cenar contigo y tú vas a cenar conmigo. Ok, pastor, lo entiendo. Ok, tengo que arrepentirme. Pero ya lo he tratado de hacer antes. He tratado de volver a sentir eso que sentía. He tratado de volver a sentir ese deseo de adorar a Dios. Así como los israelitas habían adorado a Dios después de cruzar el Mar Rojo. He tratado de tener ese fervor de nuevo por la palabra de Dios. He tratado de levantarme temprano y acostarme tarde. Pero parece ser como que no siento nada. Estoy muerto. Estoy frío completamente. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago, Señor, para poder volver a tener ese fervor por ti? El Señor nos da la respuesta en la carta que le escribe a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, 5, en donde le dice: así que ponte a pensar en qué has fallado. Ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete. Y, noten lo que dice ahí, vuelve a actuar como al principio. Vuelve a actuar como al principio. De lo contrario, vendré a ti y, si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. ¿Cuál es el secreto? Vuelve a actuar como al principio. Las cosas que hacías al principio, vuelve a hacerlas. Pero es que no lo siento, no importa. Fórzate a hacerlo. Forza a tu cuerpo a venir, forza a tus manos a abrir la palabra, forza a tu boca a cantar alabanzas, forza a tu corazón a clamar a Dios. Y conforme lo vas haciendo, conforme lo vas practicando otra vez, ¿saben qué? El amor vuelve, el fervor vuelve. Se deja de ser tibio, no se puede seguir siendo tibio, porque está uno pasando constante tiempo en la presencia de Dios, en oración, en la palabra, en alabanza, en la comunión con los santos. No me diga que el testimonio de la hermana no le causó que, si lo hizo con ella, lo puede hacer conmigo. Si está teniendo problemas en su matrimonio, no me diga que el testimonio de 30 años de matrimonio no le dice, si ellos pudieron cumplir 30 años, yo también. Eso es lo que esto causa. Eso es lo que esto trae. Y cuando nos apartamos de ello como un carbón que se aparta del resto del montón de carbones que está encendido, ¿qué le pasa a ese carbón? Se enfría. Pero si lo ponemos de nuevo en el fuego, ¿qué sucede? Vuelve a cobrar vida, vuelve a encenderse. Volvamos entonces a actuar como al principio.
Hagamos de nuevo las cosas que hacíamos al principio. ¿Cuál hubiera sido la respuesta? ¿Cuál hubiera sido la respuesta correcta de los israelitas cuando llegaron a las aguas de Mará y se dieron cuenta que estaban amargas? Empezar a alabar y adorar a Dios, empezar a pedirle a Dios, empezar a recordarle: Señor, tú nos sacaste de Egipto, Señor, tú nos sacaste con grandes tesoros, Señor, vimos pruebas y grandes maravillas que tú hiciste a través de Moisés, Señor, vimos cómo secaste el mar rojo y nos ayudaste a pasar en tierra seca y acabaste con todos los egipcios, Señor, hemos visto todo eso, Señor, sin duda, darnos agua no es tan gran cosa para ti. Se veían, tenían que volver y recordar lo que Dios ya había hecho para poder seguir adelante, pero no, se empezaron a quejar. Ahora noten la segunda parte del versículo 25, ahí de Éxodo 15, dice: allí el Señor les dio estatutos y ordenanzas y los puso a prueba. Ahí el Señor les dio estatutos y ordenanzas y los puso a prueba. Cuando estaban en la escuela, ¿a cuántos de ustedes les gustaba cuando hacían los maestros pruebas? No hay nadie, ¿verdad? Yo sé, a nadie nos gustaba, especialmente cuando eran de sorpresa, ¿verdad? Guarden todos sus libros, saquen un cuaderno y un lápiz porque va a haber prueba. Ay, ¿saben que Dios prueba a su pueblo? ¿Saben que Dios prueba a su pueblo? Si a veces pensamos que Dios no nos prueba. Y si nos prueba no es Dios, tiene que ser Satanás el que nos está probando. Satanás no nos prueba, Satanás nos tienta. Dios nos prueba, ¿sí? Porque noten esto, ellos ya estaban fuera de Egipto, ya eran libres. Pero ahora Dios en esa libertad iba a permitir que llegaran pruebas a su vida para que se dieran cuenta ellos mismos de qué tan decididos iban a estar para seguirlo y honrarlo en su travesía por el desierto hacia la tierra prometida. ¿Saben qué es el propósito de las pruebas para nosotros también? Él ya nos liberó del pecado, ¿sí? Ya somos salvos. Ya estamos fuera de nuestro Egipto. Pero Él nos da pruebas para que nos veamos nosotros mismos a través de esas pruebas y podamos determinar si nuestra resolución para seguirlo es tan fuerte como nosotros dijimos que era. Es para nuestro bien. Los maestros no dan pruebas para el beneficio del maestro, ¿sí? Los maestros dan pruebas a los alumnos para que los alumnos se den cuenta de qué tanto trabajo van a tener que ponerle a tal o cual materia para poder pasar esa materia. Y cuando los alumnos toman una prueba y ven que la calificación no fue muy buena, ¿cuál debe ser la reacción de esos alumnos? Ponerse a estudiar más. Ser más diligentes con sus estudios. Ahora, espero que esa haya sido la reacción que todos ustedes tuvieron en la escuela, ¿verdad? Y que se dieron la tarea de estudiar y no dijeron: la próxima prueba me siento a un lado de esta persona que es más inteligente y nada más veo a ver qué. Porque no funciona con Dios, ¿ok? Cada uno de nosotros va a ser probado y cada uno de nosotros va a tener que dar cuentas de sí mismo, ¿sí? Ahora, de nuevo, tenemos la tendencia a pensar que las pruebas solo vienen de Satanás. Pero como les dije, lo que Satanás nos presenta no son pruebas, lo que Satanás nos presenta son tentaciones. Tentaciones, ¿sí? El diccionario de la Real Academia Española da este significado a la palabra tentación. Es una instigación o estímulo que induce al deseo de algo. Es una instigación o estímulo que induce al deseo de algo. Y saben que Dios nunca tienta a nadie a desear algo que no sea bueno. Dios nunca tienta a nadie a que haga algo que va en contra de su palabra. Dios nunca tienta a nadie a hacer algo que lo va a llevar a necesitar un castigo de parte de Dios. Dios no es así. Él nos prueba, pero no nos tienta. En Santiago capítulo 1, los versículos 13 al 15, nos dice claramente: cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios. Porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios.
Al contrario, dice el versículo 14, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir. ¿Por qué? Por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. ¿Se fijan ustedes? Dios no nos tienta. Ay, Señor, no me tientes, por favor. No, Dios no lo está tentando. ¿Ok? Dios no lo tienta. Dios lo prueba, como vamos a ver ahorita un poco más adelante. Pero Dios no lo tienta. Las tentaciones del cristiano vienen de dentro de uno mismo. Porque todos los que estamos aquí sabemos de qué pata cojeamos, ¿no es cierto? Todos conocemos nuestras debilidades. Y cuando nos ponemos en situaciones en donde tenemos que decidir entre hacer lo bueno o lo malo, en donde podemos ser tentados a hacer lo que no debemos hacer, no es porque Dios nos puso ahí, es porque nosotros por nuestra propia voluntad nos pusimos en esa situación. Y Satanás tomó oportunidad por nuestro deseo de estar en el lugar en donde estamos, o de ver lo que estamos viendo, o de estar con quien estamos, y entonces nos tienta a hacer el mal. Pero tanto en la tentación como en la prueba, se puede fallar o ser aprobado. ¿Sí? Son dos cosas diferentes, pero las dos pueden tener uno de dos resultados: fallar en la tentación y caer, o vencer a la tentación y vencer, o fallar en la prueba y ser reprobado, o vencer en la prueba y ser aprobado. El mismo escritor Santiago, en Santiago 1 y en el versículo 12, dice lo siguiente. Dice: dichoso el que hace frente a la tentación, porque noten, pasada la prueba, se hace acreedor de la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Dichoso el varón que hace frente a la tentación, que en el griego es peirasmos, porque pasada la prueba, dokimos, o sea, siendo aprobado, se hace acreedor de la corona de la vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Entonces podemos vencer la tentación y podemos pasar la prueba. Y al vencer la tentación y pasar la prueba, entonces Dios mismo nos declara como acreedores de la corona de la vida que Él ha prometido dar a quienes lo aman. ¿Cuántos de los que estamos aquí amamos a Dios? Levanten su mano, todos los que aman a Dios. ¿Saben qué quiere decir eso? Que ustedes tienen, por el poder del Espíritu Santo, la habilidad para vencer la tentación y la habilidad para pasar la prueba. Ande pues. Está tremendo eso, ¿no creen? Está tremendo, porque entonces no debemos de vivir derrotados siempre. Podemos vivir afligidos, podemos vivir cansados, podemos vivir como que entre azul y buenas noches, ¿verdad? Como que me caigo y no me caigo, como que puedo seguir adelante, pero no debemos de vivir derrotados, porque por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, tenemos la habilidad para vencer la tentación y para pasar la prueba. Ahora, no debemos menospreciar las pruebas tampoco, porque muchas veces cuando estamos pasando por una prueba, lo único que le pedimos a Dios es: Señor, sácame de esta prueba. ¿No es cierto? A nadie nos gusta pasar por pruebas y decimos: Señor, sácame de esta prueba. Pero déjeme hacerle una pregunta: ¿y qué si Dios no quiere sacarlo de la prueba? ¿Y qué si Dios lo quiere tener ahí en la prueba porque usted todavía no se da cuenta de aquello que Dios le quiere mostrar acerca de usted mismo? Que si usted tan solamente se da cuenta y hace lo que tiene que hacer para hacer esa característica o ese comportamiento o ese pecado, lo que sea, a un lado, ¿qué tal si Dios lo quiere mantener ahí hasta que usted se dé cuenta de ello? Para que usted pueda salir no solamente sin la prueba, sino victorioso sobre la prueba y ya no vuelva a caer en la misma situación en la que se encuentra. Sí, porque las pruebas a menudo son métodos divinos que Dios usa para probarnos a nosotros como creyentes. Y note que dije métodos divinos porque son métodos que vienen de Dios.
¿sí? Y las pruebas son necesarias, ¿sí? Para demostrarnos a nosotros mismos si estamos a la altura de lo que Dios espera para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué es lo que sabemos que Dios espera de nosotros? Una de las cosas que Dios espera para nosotros, que es la más difícil de todas, es que seamos santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. ¿Y saben lo que las pruebas hacen? En la mayoría de las veces, las pruebas nos revelan que no podemos ser santos como Él es santo. ¿Y saben qué hace eso? Nos lleva a clamar con más fervor a Dios para que nos dé su santidad. Nos lleva a clamar con más fervor a Dios para que Él nos haga lo que nosotros no nos podemos hacer a nosotros mismos. Nos lleva a reconocer que nunca podremos en realidad dar la altura que Dios necesita que demos para poder ser salvos sin Cristo. Y cuando nos damos cuenta de ello, nos damos cuenta que tenemos que venir a Cristo porque no hay otra manera en que podamos acercarnos a Dios. Y ahí se muestra a través de las pruebas el amor de Dios, porque no solamente nos dio la persona por medio de la cual se abrió el camino a su trono de gracia para recibir el oportuno socorro, sino que a través de las pruebas nos muestra que no podemos llegar ahí si no vamos a través del camino que Él abrió. Y podemos hacer a un lado todos los demás caminos que hemos querido seguir, podemos hacer a un lado todas las filosofías que se nos han presentado, que nos dicen que se puede lograr por medio de ellas, hacemos a un lado toda la religiosidad, hacemos a un lado todas las tradiciones y el enfoque lo ponemos ¿en quién? En Cristo. ¿Se fijan ustedes? Esa es la razón. Esa es la razón por la que Él iba a estar probando a su pueblo, como vamos a ver a través del libro de Éxodo, y cuando lo relacionemos con el libro de Deuteronomio, vamos a ver que eso fue lo que hizo. En Proverbios capítulo 17, en el versículo 3, se dice lo siguiente: el crisol, ¿sí? y el crisol es un recipiente hecho de material refractario que se emplea para fundir alguna materia a temperatura muy, muy elevada. Ustedes tienen sin duda a platos o algo refractarios, ¿verdad? Que pueden meter al horno y aunque los pongan a calor muy alto no se derriten, ¿verdad? Eso es lo que el crisol es un recipiente en donde se echaba la plata, el oro, para poder derretirlo y quitarle todas las impurezas, en donde el recipiente no le hace nada el fuego. Y dice ahí: el crisol pone a prueba la plata, el horno pone a prueba el oro, y el Señor, ¿qué dice? Pone a prueba el corazón. Y a veces para quitar las impurezas del corazón, ¿sabe lo que tiene que hacer? Subirle al calor. Subirle al calor. Ahora, si no quiere que Dios le suba el calor a su horno, lo único que tiene que hacer es irse a vivir a Mexicali en julio y agosto. Y ahí va a sufrir lo suficiente como para que todas las impurezas se le salgan. Saben que lo digo porque soy de Mexicali, ¿verdad? O más bien Mexicali es mío. No, no es cierto, yo soy de Mexicali. Pero eso es lo que hace Dios, sube el calor. ¿Alguna vez han sentido cuando Dios les sube el calor? ¿Sabe por qué? Es porque hay alguna impureza. Y lo que tenemos que hacer, en vez de quejarnos y pedirle a Dios que nos saque de la prueba, lo que tenemos que hacer es: Señor, déjame aquí hasta que todas las impurezas puedan ser vistas y todas las impurezas puedan ser quitadas. Pero se necesita tener mucha fe para ello, y se necesita reconocer que Dios es bueno y que no nos va a probar más de lo que podemos resistir. Ahora, la pregunta podría ser: bueno, pero la palabra de Dios nos dice que Dios conoce el corazón, que no, y que si Él conoce el corazón, entonces, ¿por qué probarnos? Pues sí, la palabra de Dios nos dice que Dios conoce el corazón. En Jeremías 17, 9, el profeta nos dice: el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Y en la primera parte, en el versículo 10a, nos dice: lo conozco yo, el Señor, que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón. Así es que noten, Dios sí conoce el corazón. Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno de ustedes. Sin embargo, Él decide que tiene que probarlo.
Pero si él ya lo conoce, ¿qué beneficio hay para él en probarlo? No hay ningún beneficio para él en probarlo. De nuevo, el beneficio es ¿para quién? Para mí. No diga para nosotros, diga para mí. A ver, diga para mí. Haga lo propio. Dígalo otra vez, es para mi beneficio. ¿Lo cree? ¿Sabe qué quiere decir eso? Que cuando esté pasando por otra prueba va a decir, Señor, si es necesario que le subas el calor para que todas las impurezas salgan, súbele el calor. ¿En serio, pastor? ¿En serio? No le diría algo tan serio nada más por decirlo. Es en serio. Pero entonces, ¿para qué lo prueba? La segunda parte del versículo 10 en Jeremías 17:10b dice lo siguiente: que pago a cada uno según su conducta, noten, y según el resultado de sus obras. En otras palabras, cuando estamos pasando por la prueba, vamos a conducirnos de una de dos maneras. Vamos a hacer lo que place a Dios, o vamos a caer en la tentación de hacer lo que Satanás nos está diciendo que hagamos o nos está sugiriendo que hagamos en lugar de obedecer a Dios. Si escuchamos a Satanás y hacemos lo que él está sugiriendo que hagamos, que es una desobediencia a Dios, vamos a sufrir las consecuencias. Pero, ¿sí? Si el resultado es que pasamos la prueba, entonces Dios nos hace acreedores de la corona de la vida. Y cuando nosotros vemos hacia atrás y vemos la prueba tan difícil por la que acabamos de pasar, y a pesar de la prueba en nuestra vida glorificamos a Dios, lo honramos, lo obedecimos, hicimos lo que Él nos dice en su palabra que deberíamos de haber hecho, por difícil que hubiera sido. ¿Saben de qué podemos tener seguridad? De que también la corona de la vida se ha asegurado más para nosotros. Y a mí me gusta pensar que cada vez que pasamos por una prueba que Dios trae a nuestra vida, Él le pone un diamantito a nuestra corona. Y saben que yo quiero una corona llena de diamantes, porque yo quiero llegar un día a la presencia del Señor y ponerle todas las coronas que pudiera yo alcanzar, y esa corona llena de diamantes a los pies de Él por lo que Él ha hecho por mí. No la quiero para mí, la quiero para Él. Pero a veces las pruebas son difíciles, ¿no es cierto? Y vamos a ver, al seguir en el libro de Éxodo, que las pruebas que Dios mandó a los israelitas, algunas fueron bastante difíciles, pero no es o no está en desacuerdo con el carácter de sí mismo que Dios nos presenta en todas las Escrituras. Porque a veces el Señor ha pedido grandes sacrificios de gente a la que está Él probando. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Se acuerdan la prueba que le pidió? ¿Cuál fue la prueba que le pidió? Que sacrificara a su hijo, a su único hijo. Ustedes, padres de familia, ¿creen que eso hubiera sido difícil para Abraham? A su hijo al que él amaba. Hubiera sido tan difícil para mí. Yo amo tanto a mi hijo, con todos sus defectos, con todas las canas verdes que me ha sacado, con todas las preocupaciones. Lo amo tanto. Y no me puedo imaginar que Dios me pediría que lo sacrificara de esa manera, pero tampoco puedo descartar que un día me lo pudiera pedir, no quizás físicamente, pero de alguna otra manera, como por ejemplo diciéndome, quiero que me sirva como misionero en el Medio Oriente. ¿Serio, Señor? Hay gente que no conoce a Cristo en Hawái. ¿Por qué? ¿Por qué no lo mandas para allá mejor? Es más, hay mucha gente aquí en San Diego que no conoce a Cristo. Déjalo aquí conmigo mejor. Y él me dice, no, lo quiero en el Medio Oriente. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? Sí, voy a tener la tentación de protegerlo e ir en contra de Dios. ¿Sí? Esa es la tentación. Pero si lo hago, voy a pasar la prueba y va a ser de gran beneficio para mí, pero va a ser de gran beneficio para él también. ¿Se acuerdan lo que sucedió cuando Abraham finalmente tomó a su hijo Isaac y lo llevó a donde lo iba a sacrificar? La palabra de Dios nos dice que iban subiendo el monte en el que Dios le había mostrado que tenía que sacrificar a Isaac. Y en Génesis, en el capítulo 22, los versículos 7 al 14, se nos dice lo siguiente:
Isaac, aquí hablándole a Abraham, le dice: entonces Isaac le habló a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él, hablando de Abraham, respondió: aquí estoy, hijo mío. Isaac dijo: aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Y juntos siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó ahí un altar y luego acomodó la leña, y atando a Isaac su hijo lo puso en el altar sobre la leña. Entonces extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero en el versículo 11 dice: el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano sobre el niño, ni le hagas nada. Yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado a tu único hijo. Y Abraham levantó entonces los ojos y vio que a sus espaldas había un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y ese lugar Abraham le puso por nombre: el Señor proveerá. Por eso es que aún hoy se dice: en un monte el Señor proveerá. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Quién fue el que ganó ahí? Ganó primeramente Abraham, porque se dio cuenta que Dios proveyó para él. Se dio cuenta que Dios es un Dios de providencia. Se dio cuenta que Dios iba a proveer siempre para él. Tuvo también un gran beneficio Isaac, porque miró la fe de su padre al estar dispuesto a entregarlo a él mismo como sacrificio, porque fue lo que Dios le había dicho que hiciera. Y ganamos nosotros también con esa prueba, porque después vemos en el libro de los Hebreos que el escritor a los Hebreos nos dice que Abraham creyó a Dios, porque estaba convencido de que si hubiera tenido que matar a Isaac por medio del sacrificio, Dios lo tendría que resucitar de entre los muertos, porque le había prometido que a través de Isaac él iba a tener su descendencia. E Isaac todavía no tenía hijos. Y Abraham pudo ver que Dios le dio hijos. Y pudo ver la fidelidad de Dios. La prueba entonces era a favor de Abraham, a favor de Isaac, a favor de su descendencia y a favor finalmente de nosotros, porque en su prueba nosotros podemos ver el poder y la fidelidad de Dios. Amén. A veces Dios nos propone hacer tareas muy difíciles, para las que nosotros no sabemos cómo le vamos a hacer, pero lo hace para que nosotros veamos si en realidad tenemos confianza en Dios o no. En Juan capítulo 6, los versículos 5 y 6, se nos dice: cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que se acercaba a él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que estos coman? Pero noten lo que dice en el versículo 6. Pero decía esto para ponerlo a prueba, pues él ya sabía lo que estaba por hacer. ¿Se acuerdan lo que le dijo Felipe? Felipe le dice en el versículo 7: ni 200 días de sueldo bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco de pan. Digo, Felipe había visto a Jesucristo hacer muchos milagros ya. Felipe había visto a Jesucristo sanar enfermos. Felipe había visto a Jesucristo predicar con gran poder. Felipe había visto a Jesucristo hacer grandes señas y prodigios ya. Si el Señor le está diciendo cómo le daremos de comer a esta gente, yo creo que la respuesta de Felipe, después de haber caminado con el Señor, de haber dicho: Señor, yo no sé, pero te he visto hacer grandes cosas. ¿No podrías tú darles de comer? A veces nosotros nos ponemos a pensar en la imposibilidad de la tarea que Dios nos está dando a hacer, en lugar de pensar en el Dios tan poderoso que nos está llamando a hacer esa tarea. Y en lugar de decir: Señor, yo no sé cómo le voy a hacer, pero tú me estás llamando a hacer esta tarea, así es que por fe, vámonos a darle, que es mole de olla. ¿Qué es lo primero que quieres que haga? ¿Se fijan ustedes? Lo primero es: ¿y cómo?
200 días de sueldo no alcanzaría. ¿Cómo podemos? Pero el Señor ya sabía lo que iba a hacer. ¿Sabe que en muchas de estas pruebas el Señor ya sabe lo que va a hacer? Nada más quiere que nosotros veamos qué es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer. Y cuando se lo damos a Él para que Él lo haga, ¿sabe qué? Él lo va a hacer. Pero a veces nos perdemos de ver lo que Él va a hacer, lo que es capaz de hacer y lo que puede hacer, porque decimos es imposible. Sí, es imposible para nosotros, pero no hay nada imposible para Dios, ¿no es cierto? Otra razón por la que somos probados es cuando el Señor a través de la prueba tiene el objetivo de que esa prueba produzca algo en nosotros que nos va a ayudar en nuestra vida espiritual. A veces las pruebas producen algo en nosotros que nos ayudan a seguir nuestro caminar espiritual con Él como Él quiere que lo sigamos. No como nosotros queremos seguirlo, como Él quiere que lo sigamos. En Santiago capítulo 1, los versículos 2 al 4 leemos lo siguiente: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. ¿Cuántos nos consideramos dichosos cuando estamos pasando por diversas pruebas? Entonces estamos siendo desobedientes a la palabra de Dios, ¿no? Porque dice que debemos de considerarnos dichosos si estamos pasando por pruebas. Acuérdense, Dios disciplina a los que ama, Dios corrige a los que ama. Si son pruebas que estamos pasando es porque nos ama y por eso la estamos pasando. En el versículo 3 dice, bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. ¿Cuántos necesitamos más paciencia? ¿Qué es lo que las produce? Las pruebas. ¿Cuántos quieren más paciencia? Ya no tantos, ¿verdad? Necesitamos paciencia, ¿sí? Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba produce paciencia, pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean, noten, perfectos y cabales sin que les falte, ¿qué? Nada. Y ¿saben qué? Como ustedes mismos lo acaban de admitir, una de las cosas que más necesitamos como creyentes es precisamente ¿qué? Paciencia. ¿Cuántos estamos esperando que el Señor venga en cualquier momento? ¿Cuántos hemos leído que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día? Así es que puede tardarse un día, pero puede tardarse también ¿cuánto? Entonces, ¿qué vamos a necesitar para esperarlo 1000 años? ¿Y cómo se produce la paciencia? 10. Tienen un 10 ahí en su calificación hoy. Tienen un 10 en su calificación. ¿Lo entendieron? Necesitamos paciencia para caminar peregrinar por aquí, por esta tierra, ¿no es cierto? Andamos en el freeway de Señor, dame paciencia, por favor. Estamos en el trabajo, Señor, dame paciencia, por favor. Estamos en la casa con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Señor, dame paciencia, por favor. Estamos en la iglesia y el pastor se tarda mucho predicando y decimos, Señor, dame paciencia, por favor. ¿Y qué es lo que produce la paciencia? Amén. Necesitamos paciencia. Necesitamos tener paciencia. El escritor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 12, los versículos 1 y 2, nos dice, por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. Anoten lo que dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Corramos cómo? Con paciencia. No se trata del arrancón de 100 metros. No se trata del arrancón de cuarto de milla. Se trata de ir corriendo con paciencia, agarrados de la mano del Señor, poniendo nuestra fe en Él. ¿Cómo logramos eso? Versículo 2 de Hebreos 12 nos dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Él fue nuestro ejemplo. Imagínense nada más esto. Dios Todopoderoso, Creador de cielos y tierra,
Vino a la tierra como cualquier otro hombre, nació de una mujer, nació como un bebé, tuvo que crecer ensuciándose las zapetas, raspándose las rodillas, teniendo que soportar quizás hasta la burla de sus amiguitos cuando era pequeño y teniendo que soportar definitivamente la burla de sus hermanos por quien él decía que era, y teniendo que soportar la persecución de todas las entidades religiosas, etcétera, 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 y morir en una cruz clavado, desnudo, después de haber sido azotado y después de haberse puesto una corona de espinas en sus sienes. ¿Creen que Dios necesitó paciencia para ello? La pregunta mejor debería ser hecha: ¿tuvo paciencia Dios para soportarlo? ¿Y cómo fue galardonado por esa paciencia? Se sentó a la derecha del trono de Dios. ¿Saben que nosotros vamos a estar ahí también delante de ese trono? Nos ha pedido Él que muramos en la cruz por el pecado del mundo. Nos ha tomado alguien y nos ha clavado clavos en las manos y en los pies. Nos han azotado como Él fue azotado. Nos han puesto una corona de espinas como la que le pusieron a Él. Hemos sufrido la 10ª parte de lo que Él sufrió por el pecado. Sin embargo, Él tuvo paciencia. Y nosotros también necesitamos tener paciencia. ¿Y la paciencia viene cómo? Por medio de las pruebas. Lean conmigo lo que dice el mismo escritor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 10, los versículos 35 al 39. Noten lo que dicen: por lo tanto, no pierdan la confianza que lleva consigo, ¿qué? Una gran recompensa. Dígalo, gran recompensa. Gran, no pierdan la confianza que lleva consigo una gran recompensa. 36, versículo 36. Lo que ustedes necesitan es tener ¿qué? ¿Tener qué? ¿Tener qué? ¿Para qué? Para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma. Escúchenme, hermanos, por favor, escúchenme. Como cristianos necesitamos tener muchísima paciencia. Es uno de los dones del Espíritu, de hecho. Necesitamos tener mucha paciencia. Y la forma en la que aprendemos a tener paciencia es a través de las pruebas. Y las pruebas no nos gustan, van contra nuestra naturaleza humana, van contra nuestro deseo de comodidad, nuestro deseo de que todo sea fácil, nuestro deseo de que todo sea parte del gran sueño americano, de que todo se puede de alguna manera lograr con el dólar o dólares en la bolsa o en el banco. No. La paciencia que se necesita es la que se produce por medio de las pruebas. En el versículo 26 les dijo: si escuchas con atención la voz del Señor, tu Dios, y haces lo que es recto delante de sus ojos, y prestas oído a sus mandamientos y cumples todos sus estatutos, jamás te enviaré ninguna de las enfermedades que les envié a los egipcios. Yo soy el Señor, tu sanador. Luego llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a los manantiales. ¿Qué habían estado pidiendo? Agua. ¿Cuántos manantiales les dio? Para que nadie se quejara, les dio un manantial a cada tribu. Un manantial a cada tribu. Para que nadie dijera: a ellos les diste y a mí no. ¿Se fijan la paciencia de Dios con este pueblo?
Y es la misma paciencia que Dios tiene para con nosotros. Y lo he dicho antes, pero lo vuelvo a decir. Todo esto que estamos estudiando, Dios lo puso en la Biblia, ¿sí? Dios lo escribió en la Biblia. Dios inspiró a Moisés para que lo escribiera en la Biblia, para que a través de ello nosotros tuviéramos un ejemplo, tuviéramos una muestra de cómo fueron ellos y no vayamos a caer en la misma situación. Pablo les escribe a los Corintios en 1 Corintios capítulo 10. Todo esto, 1 Corintios capítulo 10, comenzando con el versículo 11, les dice: todo esto les sucedió como ejemplo y quedó escrito como ¿qué? Advertencia para ¿quiénes? Para nosotros los que vivimos en los últimos días. Así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que pueden resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan, ¿qué? Sobrellevarla. ¿Se fijan ustedes? Aún en eso Dios es bueno con nosotros. Aún en eso sabe que somos de polvo. Aún en eso sabe que somos débiles. Y no nos da pruebas que estén más allá de nuestras fuerzas. Y juntamente con la prueba nos da la salida. Pero nuestros ojos tienen que estar puestos ¿en quién? En Él. En nuestro ejemplo. Él nos ama. Nos prueba por nuestro propio bien. Nos prueba porque va a producir esa prueba en nosotros lo que necesitamos para seguir nuestro peregrinar por esta tierra. Sea que vivamos 100 años o sea que nada más nos queden 100 días. Pero lo hace por nuestro bien, no para su bien. Así como lo estaba haciendo para el bien del pueblo de Israel. Amén.